Muy buenos días, hermanos. Es un placer servirles esta mañana a través de la predicación de la palabra. Y esta carta que comenzaron a estudiar, ¿verdad? Hace ya algunas semanas, la carta a los Colosenses. Me preguntaba ayer mi hermano sobre el título de la predicación y pensaba mucho en qué título poner, porque es un pasaje que es muy conocido, es un pasaje muy predicado, así que orando a nuestro Señor pensé en este título, que no es un título único o que sea un título original, pero decidí llamarle así: el señorío único de Jesucristo. Está basado en Colosenses capítulo 1, versos 17 al 20. El señorío único de Jesucristo. Y quiero introducir con lo siguiente: conceptos erróneos sobre Jesús se han dado a lo largo de la historia de la iglesia. Debido a ello, surgieron algunos grupos heréticos. Permíteme mencionarte algunos. Por ejemplo, el ebionismo. El ebionismo insistía en la humanidad de Cristo al grado de negar su deidad. Y ellos negaban también la preexistencia de Cristo. Negaban la divinidad y negaban la preexistencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, otra corriente que se da más o menos en el siglo V antes de Cristo y su apogeo es en el siglo II después de Cristo, el gnosticismo. Ellos creían, derivado de alguna enseñanza de Platón, el demiurgo, que del demiurgo procedían algunos eones, etc. Los gnósticos proponían que la materia era mala mientras que el espíritu era bueno. Y para ellos, Cristo era un fantasma que se unió a Jesús en algún momento entre su bautismo y su muerte en la cruz. Gnosticismo. Ahora, el docetismo. Contrario al ebionismo, el docetismo insistía en la deidad de Jesucristo, pero negaba su humanidad, contrario al ebionismo, ¿verdad? Ellos argumentaban que el Hijo de Dios, que era imposible que el Hijo de Dios asumiera una carne pecaminosa, el docetismo. Ahora, el arrianismo, que en términos contemporáneos el arrianismo es propagado por los testigos de Jehová, y ellos consideraban que Cristo era un mero ser creado, aunque para ellos Cristo fue la primera y más suprema de todas las criaturas. A lo largo de la historia de la iglesia se dieron este tipo de herejías debido a conceptos malos con respecto a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia no ha estado exenta de ello. Pablo estaba en una prisión domiciliaria allá en Roma y un hombre llamado Epafras va y le cuenta sobre una iglesia que él precisamente, dicho sea de paso, había fundado. Epafras había fundado esta iglesia. Epafras se convirtió bajo la predicación apostólica de Pablo y le comenta a Pablo en esa prisión domiciliaria sobre algunas herejías que se estaban dando. Epafras le dice: mira, las cosas están bien en la iglesia, pero hay algunas vicisitudes. Y estas herejías se estaban dando ahí en Colosas. De hecho, Pablo, en esta prisión domiciliaria, escribe 4 de las 13 cartas que conforman el Nuevo Testamento: Filipenses, Filemón, Efesios y esta carta a los Colosenses. Había una herejía que se estaba dando ahí, una herejía que giraba en torno a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo escribe esta carta a ellos. Esta iglesia se veía amenazada por esta herejía que giraba en torno a la persona de Cristo. Y como ya vimos, Pablo se presenta en los primeros versos de la carta. Después Pablo habla de una oración, alaba a estos hombres. Y Pablo continúa con el hilo conductor de este escrito. Empieza con una oración y esta oración se convierte en lo que se pretende o se conoce como un bellísimo himno. Colosenses capítulo 1, versos 15 y hasta el 20, o se puede tomar desde el verso 12 y hasta el 20 como un bellísimo himno. Un himno que compone Pablo, un himno que quizá fue escrito por Pablo y que incrusta aquí. De hecho, se cree que toda la carta a los Colosenses, los 4 capítulos, dependen de este himno. Toda la carta a los Colosenses, lo diré más adelante, es como un comentario a este himno que comenzaron a estudiar la semana anterior por nuestro hermano Samuel González,
vieron los primeros dos versos del capítulo primero, los primeros dos versos 15 y 16 del capítulo primero. Y esta es la parte doctrinal de la carta. Pablo, por lo regular, escribe la parte doctrinal y después la parte práctica de la carta, como lo hace en Efesios, ¿verdad? La carta que se conoce como la carta melliza de la carta a los Colosenses. Así que voy a dar lectura del pasaje que nos ocupa hoy y después voy a orar. Estamos en Colosenses capítulo primero, versos 17 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Colosenses 1, verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19, Colosenses 1, 19. Por tanto, agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Señor, te doy gracias, amado Padre, por esta amada iglesia, Señor, el Faro. Señor, habla a nuestras vidas, amado Dios. Muéstranos quién es tu Hijo, muéstranos quién es Cristo, que valoremos quién es Cristo, Señor. Padre, despierta conciencias. Padre, despierta una iglesia. Padre, despiértanos para reconocer quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo es todo en todo, Señor. Cristo es para nosotros todo, Señor. Ayúdanos a entender esto, amado Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Sección doctrinal de la carta a los Colosenses, y tengo dos encabezados para ustedes esta mañana. Señorío de Cristo en la creación, verso 17, y señorío de Cristo en la redención, versos 18 al 20. Dos encabezados, un bosquejo sencillo. Señorío de Cristo en la creación, verso 17, y señorío de Cristo en la redención. Continuamos hoy entonces con este bellísimo himno. Lo que hace Pablo para desmentir las herejías que amenazaban la comunidad en Colosas es resaltar a Cristo, resaltar la capitalidad de Cristo, la preeminencia de Cristo por sobre todas las cosas. Pablo hace eso en esta carta. Habla del señorío de Cristo en todo su esplendor. Vamos a ver cómo estos versos encierran tanto, hermanos. Estos versos encierran tantas verdades teológicas que quedamos fascinados con lo que Pablo va a decirnos. Así que demos inicio. Primer encabezado. Pablo, entonces, para desmentir las herejías que amenazaban Colosas, destaca con énfasis, realza la supremacía de Cristo, la capitalidad de Cristo. Y escucha lo que dice en el verso 17. Vamos frase por frase deleitándonos en este hermoso himno. Dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo primero, verso 17 en su primera parte. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es? Es Cristo. Claramente algo que ya estudiaron con nuestro pastor o con nuestro hermano Samuel González. Lo tocaron a profundidad en el sermón anterior. Cristo es antes de todas las cosas, lo que ya mencionó en el verso 15. Los herejes negaban que, hermanos, la preexistencia de Cristo. Y Pablo enfatiza, error. Cristo es antes de todas las cosas. El verso 17 está ligado al verso 15 y al verso 16. Entonces Pablo está diciendo, Cristo ocupa la posición de creador, el primogénito. Cristo es Dios. Cristo está por encima de toda la creación. Verso 16, Pablo está diciendo, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Cristo y para Él. Pablo está enfatizando la preexistencia de Cristo. Pablo está diciendo, Cristo es antes de todas las cosas. Lo que ya estudiaron con mi hermano Samuel. ¿Recuerdas aquel pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, donde Cristo da una declaración de sí mismo? Querían apedrearlo y Cristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando ¿de qué? De la preexistencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Cristo. La idea es
que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, estaba de cara ¿con quién? Con la primera persona de la Trinidad, la preexistencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Primera persona de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad. Y es el mismo Juan que dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 13: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pablo está afirmando en este himno, Colosenses 1:17, que Cristo es antes de todas las cosas, y está refutando estas herejías. Pablo se dice que hay algo cuando estudiamos la Biblia que se conoce como el apax legómeno o legómena en griego. Son palabras que tienen poca, que se presentan de manera no tan relevante en la Biblia, o una o dos veces en la Biblia. Pablo utiliza varias, y de ahí piensan que Pablo no es el autor, sino uno de sus discípulos. Pero Pablo lo que está haciendo, siendo un filósofo, siendo un erudito, Pablo está hablando en los mismos términos que hablaban esos filósofos. Por eso Pablo está diciendo que Cristo es antes de todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas. Apocalipsis 22, Juan 1:1, Juan 8:58. Y Pablo sigue diciendo lo siguiente. Escuchen lo que dice ahora el apóstol Pablo. Segunda parte del verso 17. Cristo es antes de todas las cosas. ¿Qué más, Pablo? Dice Pablo, y todas las cosas en él subsisten. Es decir, todo lo creado, todo lo que existe tiene cohesión. ¿Por qué? Porque Cristo lo sostiene. Cristo sostiene todo. Cristo es el que sustenta todo. Ahora piensa en esta frase: todo cuelga de Cristo. El cosmos cuelga de Cristo. El universo cuelga de Cristo. Esta es la idea. Que Cristo, debido a esta posición como creador, en Cristo todo cuelga. Cristo sustenta todo. Pablo también está diciendo eso. Una vez más, refutando las herejías, porque ellos decían que estos seres, estos dominios potestades, dominaban, era que tenían que adorar a estos seres, a estas potestades, y Pablo dice, no, error. Cristo sustenta todo. Cristo sustenta a la iglesia. Cristo es quien mantiene el universo por su poder, y en su calidad de creador, Cristo sostiene y sustenta toda su creación. Cristo sustenta tu vida. Cristo sustenta mi vida. Como dirá el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3, Cristo sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Cristo sustenta todo. Y quiero ilustrar esta parte con lo siguiente. En julio del 2022 se dieron a conocer algunas imágenes tomadas por un telescopio espacial llamado James Webb. Y escucha esto, es algo sorprendente. Este telescopio logró ver un cúmulo de galaxias, escucha esto por favor, que se encuentran a 4.600 millones de años luz de la Tierra. Miles de galaxias son visibles en esta imagen. Galaxias que forman galaxias, galaxias que están en el pasado, galaxias a 4.600 millones de años luz de nosotros. Déjame decirte algo. Cristo sustenta eso. Y quiero hacer esto personal. Cristo sustenta la iglesia bíblica El Faro. Cristo sustenta tu vida y Cristo sustenta mi vida. Todo depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué estás enfrentando hoy en tu vida? Me encanta la Biblia porque nos lleva de una parte doctrinal a una parte práctica. ¿Qué enfrentas hoy en tu vida? ¿Por qué sufrimiento estás pasando? ¿Qué atraviesa esta iglesia? ¿Sabes qué? Déjame recordarte algo. Cristo sustenta eso. Cristo te sustenta en tu sufrimiento. Cristo lo es todo en todo. Él sustenta tu vida. Cristo intercede por ti, Hebreos 4:16. Él intercede por nosotros delante del Padre. ¿No es maravilloso esto? Saber que Cristo me sustenta.
saber que Cristo tiene mi vida en sus manos? Yo no sé qué estés pasando hoy, pero Cristo sustenta tu vida y sustenta mi vida. Continuamos entonces. Pablo está refutando hábilmente a estos mentirosos. Pablo le está diciendo: miren, estas potestades, estos tronos, estos dominios no regían los acontecimientos del universo. ¿Quién sí? El creador, el sustentador, el preexistente, el Señor, el Curios. Cristo lo sustenta todo. ¿Te das cuenta cómo Pablo echa por la borda todas estas mentiras? Colosenses 2:8, todas estas filosofías huecas. Pablo está diciendo: no, es Cristo quien sustenta todo, es Cristo nuestro Señor. Y esto da paso a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el señorío de Cristo en la creación, y es la continuación, es el culmen de los versos anteriores, es la continuación en este himno. Ahora vamos a el señorío de Cristo en la redención. El señorío de Cristo en la redención, y hay varias prerrogativas que Pablo los enlista aquí. Colosenses capítulo 1, versos 18 al 20. Es la continuación de este himno. No pierdas el hilo, que es un canto, que es un himno. De hecho, coincide mucho el inicio con el final de este canto. Dice así, Colosenses 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Primera frase del verso 18. Hay tanto en este hermoso himno. Escuchen lo que Pablo dice ahora. Lo que Pablo nos quiere comunicar es que es a Cristo a quien corresponden todas las prerrogativas que ya mencionó arriba. Y Cristo, escucha esto por favor, ha hecho de los redimidos parte de su propio cuerpo, y Él, quien, Cristo, es la cabeza del cuerpo. Pablo ha utilizado esta analogía en otras partes para hablar de la iglesia, pero no ha mencionado quién es la cabeza. Aquí sí lo hace. ¿Por qué? Porque recuerda el contexto. Pablo está hablando de la preeminencia de Cristo por sobre todas las cosas. Por sobre la creación, Cristo sustenta todo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo entre líneas es que Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza, una vez más refutando a los herejes. Cristo es la cabeza del cuerpo, de los redimidos, de esta nueva creación que Cristo acaba de decir, que Cristo acaba de mencionar, Pablo, perdón. Cristo es la cabeza. Ahora, como cabeza de la iglesia, ¿qué dice Pablo más adelante? Nunca perdamos el contexto anterior y el contexto posterior. Vamos a Colosenses 2:19. ¿Qué hace Cristo como cabeza de su iglesia? En Colosas, pero también como la iglesia bíblica El Faro. Colosenses 2:19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo como cabeza de la iglesia crece para tener el crecimiento como el que da Dios. Efesios 4:16. Cristo mantiene su relación con y sobre la iglesia, de la cual Él es la cabeza. Cristo mantiene su relación con y sobre la cabeza de la iglesia bíblica El Faro. Cristo lo es todo en todo, hermanos. Él es la cabeza del cuerpo. Él mantiene su relación. Ahora déjame leerte algunos versos de lo que se considera como la carta melliza a la carta a los Colosenses, carta a los Efesios. De hecho, se piensa que Efesios es una relectura de la carta a los Colosenses. Y si te das a la tarea de leerlas, Colosenses y Efesios son muy parecidas. Dice Pablo ahora en Efesios capítulo 1, verso 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, aquí está la palabra, sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, en síntesis, en suma, Pablo está diciendo esto: Cristo es el dueño y creador y dueño del universo. Cristo mantiene en armonía el cosmos, Él lo sostiene, mantiene la cohesión, mantiene todo por Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia de la cual formamos parte ustedes y yo. ¿Te das cuenta cómo hay tanto aquí en este pasaje? Cristo está refutando esas herejías. Y no quiero pensar en lo que imaginaban los creyentes en Colosas mientras se leía esto en griego en aquel primer siglo.
que Cristo es el todo en todo, hermanos. Cristo es la cabeza de esta iglesia. No solo de esta iglesia local, sino también de la iglesia universal. Cristo es la cabeza, ¿sí? No olvidemos el contexto de esta apología que Pablo está presentando. Puede entenderse así esta primera frase del verso 18. Cristo, cabeza de la iglesia en Colosas, no dependía de ningún principado, de ninguna potestad o de ningún ángel, sino de Cristo. Iglesia Bíblica El Faro, mujer y hombre que son miembros de esta iglesia, no dependes de ninguna otra cosa, sino de la cabeza de esta iglesia, que es Cristo. Para todo asunto en tu vida, no dependes de un psicólogo, no dependes de ninguna terapia psicológica, no dependes de ningún psiquiatra, sino dependes solamente de Cristo, que es la cabeza de esta iglesia. No dependes de otra cosa, no necesitas otra cosa, necesitas a Cristo, necesitas vivir a Cristo. Eso es lo que tú y yo necesitamos como miembros de esta iglesia. Ahora, verso 18, en su segunda parte, dice un comentarista, Matthew Henry, al referir el que es el primero, dice Matthew Henry, me encanta esto, esta es la cita, no significa solamente que Cristo es el primero, sino el verdadero manantial de la vida espiritual de la iglesia. No necesitas otra cosa. Yo no necesito otra cosa, sino solamente a Cristo, al Mesías, al Mesías. Aún hay más, hermanos. Estamos apenas en el verso 18. Tercera parte del verso 18, al final dice: Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora Pablo vuelve a utilizar la palabra primogénito. Nuestro hermano Samuel nos dio una excelente explicación de la palabra unigénito. Pero el primogénito, la transliteración al castellano de esta palabra es protótocos. El primogénito, ya lo dijo en el verso 15, es el primero en la creación, antes de toda creación, y ahora lo dice para hablar de esto, que Él es el protótocos en la resurrección. Es el primogénito en la resurrección. Otra prerrogativa solamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A qué se refiere entonces? Que Él es el primero en la resurrección. Se acerca la Semana Santa. Hay muchos sermones con respecto a la resurrección, ¿verdad? Bueno, pues Cristo es el primero, el primogénito, el protótocos en la resurrección. Primogénito en la creación, primogénito en la resurrección. Como dijo un autor, Cristo es el primero, el que inició la marcha gloriosa hacia la resurrección. En el contexto de la resurrección, el mismo Pablo, 1 Corintios 15, verso 23, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Nosotros. Cristo resucitó y esto asegura que nosotros, escucha esto, resucitaremos también con Cristo. Las primicias, primero Cristo. De hecho, el mismo Pablo dice ahí mismo en 1 Corintios 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero Pablo está afirmando que Cristo sí resucitó, que Cristo fue el primero en resucitar para crear un nuevo orden, una nueva creación, una nueva humanidad, los redimidos de Cristo, que somos nosotros, y que resucitaremos con Él. Romanos 4 dice Pablo también, justificados, resucitó Cristo para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí en el verso número 18. Apocalipsis 1:5, me encanta este verso. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que Pablo está afirmando que no solo Cristo resucitó, sino que Cristo fue el primero en la resurrección. Pero hay algo bien importante aquí. Cada ser humano resucitará. Y de acuerdo a lo que dice Juan, algunos, los que somos creyentes, los redimidos, resucitaremos para la vida eterna. Pero los que mueren sin Cristo resucitarán para juicio eterno. Dice Juan
capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero escucha esto, tú que no te has arrepentido genuinamente de tus pecados y que quizás has pasado mucho tiempo en una iglesia cristiana y que te precias de ser cristiano, pero que no vives como cristiano. Escucha lo que dice Juan: mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo resucitó, resucitaremos, unos para vida eterna y otros que mueren sin Cristo para juicio eterno. ¿Tú has creído verdaderamente en Cristo, el Hijo de Dios? ¿Vives esta vida cristiana? Porque si no es así, déjame decirte algo: si mueres sin Cristo, resucitarás para juicio eterno. Es lo que está diciendo aquí Juan. ¿Te das cuenta cómo hay tantas implicaciones para nosotros en este precioso himno cristológico? Otro pasaje sobre la resurrección, Pablo ante Agripa, donde ya por tercera vez o segunda vez, si no recuerdo mal, Pablo está hablando de su testimonio, y Pablo dice ante Agripa, palabras registradas por Lucas, compañero de viaje de Pablo, Hechos, capítulo 26, verso 23. Dice Pablo que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Hablando una vez más de la resurrección, Cristo es el primogénito, el protótocos, el primero en la resurrección. Ahora, hermano Oscar, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo la resurrección? Ya nos dijo que resucitaremos para vida eterna y unos resucitarán para juicio eterno, pero ¿cómo lo aplico en mi vida hoy, el día de hoy? Hoy 30 de marzo del 2025. El mismo contexto, Pablo capítulo 3 nos dice, Pablo capítulo 3, vamos ahí por favor, de Colosenses más adelante. Por eso siempre es importante ver un pasaje a la luz de toda la carta. Dice Colosenses 3:1, si ustedes y yo hemos resucitado con Cristo, dice así Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, la resurrección nuestra de los santos, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo lo aplico más? Escucha lo que dice Pablo, Colosenses 3:5. ¿Cómo aplico la resurrección en mi vida? Bueno, si has resucitado con Cristo y te dices cristiano, Pablo dice esto: haced morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué más, Pablo? Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice Pablo, dejad también vosotros todas estas cosas. Escuchen esto. Muchos de nosotros todavía nos encontramos en esto: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, algo muy difícil de hacer en la iglesia: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo aplico la resurrección a mi vida, hermano Oscar? De esta manera: si tú
has resucitado con Cristo, porque tu vida está escondida en Dios, en Cristo, tu vida está escondida con Cristo en Dios, corrijo. Si tú has resucitado, si tú te dices cristiano, Pablo dice, Colosenses 3 en adelante, hasta el verso 16 que ya leímos, debes colocar tu mirada en las cosas de arriba y no las cosas terrenales. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros, dice una alabanza. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu preocupación? ¿En el dinero? ¿En las cosas materiales? ¿En tus hijos? ¿Dónde está tu mirada? ¿Has dejado lo que Pablo dice aquí? ¿Has dejado la blasfemia? ¿Has dejado la palabra deshonesta? ¿Has dejado mentirle a tus hermanos? O hablando positivamente, ¿estás soportando a tus hermanos en Cristo? ¿Estás perdonando a tus hermanos en Cristo? ¿Te estás rodeando de amor para con los demás? ¿Estás rodeándote de amor para con los demás al grado de tener amor por el perdido allá afuera? Y que mucha gente venga a esta iglesia. ¿Estás viviendo esto? ¿Cómo aplico la resurrección a mi vida? De esta manera, amados hermanos, de esta manera. Poner las cosas, tu mirada, en el cielo, en la eternidad. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Así aplicamos la resurrección a nuestra vida. Así aplicamos la resurrección a nuestra vida. Y Pedro nos dice lo siguiente, Primera de Pedro 1, verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay una esperanza, hermanos, para nosotros. La gente muere sin Cristo, ellos no tienen esperanza, tú y yo sí la tenemos. ¿Estás hablando al perdido de este Cristo que da esperanza? ¿Lo estás haciendo en verdad? Así aplicamos la resurrección. Cristo es el primogénito. Recapitulando, Cristo es el creador de todas las cosas, Cristo es preexistente, Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo sustenta todas las cosas, Cristo es el primero en la resurrección, y debido a todo esto, o en virtud de todo esto, escuchen lo que sigue diciendo Pablo. Colosenses capítulo 1, verso 19 dice así. Colosenses capítulo 1, verso 19. Al final del verso 18 habla Pablo para que en todo tenga la preeminencia. Antes de entrar al 19, lo que Pablo está diciendo es ocupar el primer lugar en todo. Acabo de recapitularlo: primogénito de la creación, cabeza de la iglesia, primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Y en virtud de todo ello, dice Pablo, Colosenses capítulo 1, verso 19, primera parte: por cuanto agradó, me encanta esta frase, por cuanto tuvo Dios el beneplácito, porque agradó a Dios que en Cristo habitase toda plenitud. Ahora, hace un poco mencioné sobre palabras que no se encontraban o se encuentran por única o dos veces en la Escritura. Porque miren lo que hace Pablo, este filósofo, este hombre adelantado a su tiempo. Pablo utiliza ahora una palabra que utilizaban esas falsas filosofías, y la transliteración al castellano es pleroma, plenitud. Ellos la utilizaban y Pablo dice, sí, pues el pleroma, la divinidad completa, la divinidad está en Cristo. Dice así un autor, y me encanta cómo lo sintetiza. Pablo utiliza el vocablo pleroma y la idea es esta, que lo llena todo. Esta es la cita. Dios, tuvo a bien que morase, escuchen esto, la plenitud de las perfecciones divinas y humanas, plenitud de soberanía, de inteligencia, de gracia, de santidad, de amor, de fuerza, de poder, toda la deidad íntegramente en Jesús. Por eso dice Pablo, para que tenga la preeminencia en todo, toda la preeminencia, la superioridad, dice Pablo ahí, hermanos, para que todo esto habite en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Todo habita en Él. A Dios le agradó eso, que en Cristo habitase toda la plenitud. O como expresa el pastor MacArthur, Jesús no solo vino de Dios, sino que es el único y verdadero Dios y mediador. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Vaya manera de refutar Pablo a estos herejes, ¿verdad? Les da una cucharada de su propia medicina. Utilizas la palabra pleroma, plenitud, pues Cristo lo es todo en todo, y en Cristo habita toda la deidad, la segunda persona de la Trinidad. Pablo era un adelantado a su tiempo, hermanos. Claro, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuánto encontramos en este pasaje?
Una vez más, la carta melliza, la carta a los Efesios, dice así, Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me encantan estas palabras de Pablo, que todo lo llena en todo. Juan no se queda atrás, Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y como lo mencioné en la introducción, se dice que toda la carta a los Colosenses es un comentario de este himno, Ahora, veamos el contexto. Qué importante es el contexto. ¿Por qué Pablo les dice entonces eso? Porque miren lo que dice ahí en el capítulo 2, verso 8. Y vuelve a utilizar la palabra pleroma ahí en el 2:9. Pero escuchen por qué. Dice Pablo, refutando a los herejes: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Les está diciendo, cuidado con estas falsas enseñanzas. No está satanizando la filosofía. La filosofía ayuda para desarrollar un sentido crítico, un espíritu crítico. Pablo no está satanizando la filosofía. Pablo está hablando de filosofía como estas ideas huecas que tenían ellos. ¿Y por qué les dice a los creyentes en Colosas, pero también a nosotros? Colosenses 2:9, porque en él, una vez más, hablando de Cristo, habita corporalmente. Aquí está una vez más la palabra, todo el pleroma, toda la plenitud de la deidad. Verso 10, Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, en Cristo lo tenemos todo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Cristo, porque él es la cabeza de la iglesia. En Cristo lo tenemos todo. ¿Necesitas algo más que Cristo? A la luz de lo que acaba de decirnos Pablo, ¿necesitamos algo más que Cristo? Cristo lo es todo, hermanos. Cristo lo es todo en tu vida. Cristo lo es todo en mi vida. Iglesia Bíblica El Faro, Cristo es todo. La preeminencia de Cristo la tiene esta iglesia. ¿Tu matrimonio tiene a Cristo en su vida? ¿La relación con tus hijos tiene a Cristo en su vida? ¿Tu desempeño en el trabajo tiene a Cristo en medio? Cristo lo es todo en todos, hermanos. ¿Necesitamos algo más que Cristo? Cristo es el primero de la nueva raza de redimidos. Cristo es el principio y fin de todo. Cristo es el pan de vida. Cristo es nuestro protector. Cristo es nuestro sustentador. Cristo nos guía a la resurrección y la vida eterna. Cristo es nuestro proveedor. Cristo cuida de nosotros en toda circunstancia de nuestra vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es todo en nosotros. Así debe ser la vida del creyente cristiano. Que Cristo sea todo en ti. Que Cristo sea todo en mí. Que Cristo sea todo en esta iglesia. Que Cristo tenga la preeminencia, hermanos, sobre Iglesia Bíblica El Faro. Que Cristo tenga esa preeminencia aquí. Ahora, debido a todo esto, Cristo, el hombre Dios, 1 Timoteo 2:5, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Debido a todas estas prerrogativas, Cristo tiene la capacidad de reconciliar al ser humano con Dios. Porque si está hablando de reconciliar, ¿qué está pasando? Que había una ruptura. La idea que Pablo imprime aquí es, en el verso 20, que hay una guerra. La humanidad, digamos de alguna manera, está en guerra con Dios. Y debido a todas las prerrogativas de Cristo, nosotros, el ser humano, es reconciliado con Dios. Colosenses 1, verso 20, estamos ya en la recta final. Colosenses 1, verso 20, dice Pablo: en consecuencia entonces de la plenitud divina que reside en la persona de Jesucristo, le faculta para reconciliar todas las cosas en él. Colosenses capítulo 1, verso 20, al final de este himno, precioso himno: y por medio de él, ¿de quién? Una vez más, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. El contexto es este, verso 21, Colosenses 1:21. ¿A qué se refiere Pablo? La iglesia en Colosas estaba formada ¿por quién? Por pagano cristianos o gentiles. Y Pablo les dice esto, contexto inmediato, verso 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ¿qué, hermanos? Reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Efesios 2:10, estábamos muertos en delitos y pecados, pero por medio, dice al final del verso 20,
de esta sangre preciosa, y cuando me refiero a sangre hablo de la obra de redención de Cristo en la cruz. Por medio de esta obra preciosa que efectuó Cristo en la cruz, déjame decirte algo, Iglesia Bíblica El Faro, cada miembro de esta iglesia, hemos sido reconciliados con Dios. Ha quitado esa barrera, ya no hay una barrera que nos impida llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo hizo eso por nosotros. Cristo hizo eso por nosotros. Qué maravilloso saber esto, mediante su cruz. Algunos piensan que hay otra postura con respecto a este verso 20, que Cristo está hablando de una reconciliación del cosmos, de la naturaleza, y toman como pasaje que soporta esto Romanos 8, donde Pablo habla de que la creación gime. Pero nosotros decantamos más por esto, por el contexto inmediato, verso 21 y 22, de que Pablo está diciendo que Cristo reconcilia a la humanidad. Si tú estás sin Cristo, Cristo es el único medio que tú tienes para reconciliarte con Dios. Así que Cristo te dice hoy: ven a mí para que te reconcilie con mi Padre. ¿Cuántas verdades preciosas encontramos aquí, hermanos? Cristo es el único que puede reconciliarnos. El que no conoció pecado, el mismo contexto de reconciliación de Pablo, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos santos sin mancha delante de Dios. Lo que dice Pablo aquí en Colosenses 1, 21 y 22. Qué maravilloso es saber eso, que no tenemos ninguna enemistad con Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, verso 31. Esa ya no es tu situación, porque Cristo te ha reconciliado con su Padre. Y si tú estás sin Cristo, Cristo es el único medio por el que tú puedes tener acceso al Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha quedado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo te dice hoy: ven a mí para que te reconcilies con mi Padre, si estás sin Cristo. Gloria a Dios por estas verdades maravillosas. Gloria a nuestro Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dice Pablo. La reconciliación efectuada por Cristo en la cruz. El Señor del universo murió en esa cruz para reconciliarnos con su Padre, nuestro Padre ahora. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En virtud de su sacrificio perfecto en la cruz, nos ha reconciliado con Dios. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Para nosotros creyentes, estas son verdades maravillosas. Que Cristo, la capitalidad de Cristo como creador, como sustentador, como el primero en la resurrección, como que sustenta todo, a Dios le agradó eso, que en Él habitara la plenitud, y le facultó para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias siempre por tu palabra maravillosa, Señor. Oh, qué grande eres, Dios. Padre amado, si alguien aquí no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo no le permita irse sin reconciliarse contigo, Señor. Que ahí donde está sentado ore a ti y te pida perdón por sus pecados, y que vaya a ti, Señor, porque tu palabra dice que tú no echas fuera a aquel que va a ti con un corazón contrito y humillado, como fuimos en algún momento todos nosotros, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias por esa reconciliación. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermano.